¿Qué tal amigos? Aquí con otro video más para el canal. En esta ocasión con un tema muy importante que me he encontrado por ahí en grupos de WhatsApp. Unos amigos me preguntan, comentarios en YouTube, etcétera, en foros, etcétera. Es la incógnita, una de las incógnitas más importantes para utilizar este tipo de munición, que es: ¿las ojivas dañan el cañón o el estriado del rifle? Esa es una de las incógnitas que he escuchado mucho y que han presentado mucha incertidumbre, ¿verdad? En lo que es tiro deportivo, cacería con rifles de aire. En este caso aquí tengo dos, bueno, en sí las únicas que tengo, que es Mendoza Demoledor, que son ojivas de 21 granos, Mendoza Combate de 28 granos. Estas no son ojivas, pero se supone que son muy similares. Miren, son como si fueran unos, no sé, unos cohetes, no sé, algo raro esto. Son los de Gamo Hammer de 27 gramos, o sea que sí son pesaditos. Entonces, ¿podemos o no tirar ojivas en un rifle con un cañón que no está diseñado para tirar ojivas? La respuesta corta es sí, sí podemos. Mientras el rifle tenga la suficiente potencia para sacarlas, sí se puede. La otra es, ¿se debe utilizar? La respuesta corta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los rifles, los cañones no están diseñados para utilizar ojivas. Y la otra incógnita digamos que más que ha generado mucha incertidumbre es: ¿daña el cañón? En sí, no hay respuesta, al menos de que no se haya comprobado. En este caso puede ser sí y puede ser no. ¿Por qué puede ser no? Yo este cañón ya lo he utilizado para tirar ojivas demoledor. Son las más ligeras que he encontrado, 21 granos. Las he utilizado, he disparado como más de 1000 rondas. He cambiado a diábolos o a postones, y me ha hecho absolutamente la misma precisión. O sea, con 1000 rondas prácticamente es imperceptible o nulo el daño que puede ocasionar la ojiva. O sea, tomando esa estadística, para que lograse al menos variar un poco, deberías de utilizar unos 50,000 o más disparos para que pueda llegar a dañarse el cañón. Por eso la respuesta es: ¿se puede dañar el cañón? Sí, y a la vez no. Sí se puede dañar, como todo tipo de munición o como todo tipo de proyectil tiene fricción. El cañón siempre va a estar en constante fricción. Claro que estos tienen menos fricción que estos. Si se dan cuenta, vamos a ponerlo desde la perspectiva. A ver, ahí se me tiraron algunos. Vamos a ponerlo en la perspectiva. A ver si los alcanzan a ver ahí. Ahí tengo una machucada. Ahí están, miren. Vamos a ponerle en perspectiva. Se dan cuenta, este tiene mayor superficie de contacto que este. Este nada más pasa a rozar las estrías aquí y pasa a rozar las estrías aquí en la falda. Nada más. Pero en cuestión de la ojiva, pues sí, tiene todo esto para rozar el cañón. O sea que, usando la lógica, va a durar más el cañón usando diábolos que usando ojivas. Entonces sí se puede dañar el cañón, pero a muchísimos, tirando demasiadas rondas, demasiados disparos, miles y miles, el cañón no va a sufrir algún daño, al menos utilizando las ojivas más ligeras. Por ejemplo, este de aquí es combate. Si se dan cuenta, la superficie de contacto del cañón es muchísimo más ancha. Y claro que el roce o la fricción que va a tener con estos va a ser muchísimo mayor que con estos, y muchísimo mayor que con estos, con los diábolos comunes. Entonces,
si tu temor es que voy a utilizar ojivas en mi cañón que no está diseñado para tirar ojivas, pues adelante, puedes dispararlas. ¿Por qué? Yo conozco los cañones para tirar ojivas y créanme que sí cambia el cañón por dentro, las estrías, pero más que nada se refiere a un cañón para tirar ojivas, es el diseño que tienen sus estrías. O sea que esas estrías les dan mejor dirección, mejor precisión, se adaptan mejor a la ojiva, etcétera. No quiere decir que ese cañón sea exclusivamente para tirar ojivas y con ese cañón no dañarás el cañón. No, simplemente que ese cañón fue diseñado para tirar ojivas, o sea que el rendimiento en ese cañón va a ser mucho mejor que en el rendimiento de este cañón. No quiere decir que crean un cañón para tirar ojivas y ya nada más con eso vas a poder tirar ojivas. Claro que no, puedes tirar también con este. Siempre y cuando tenga la suficiente potencia como para sacarlas, ¿verdad? Para dispararlas. Y por supuesto, la precisión es fundamental. ¿De qué sirve si quieres tirar ojivas si la precisión no le pegas ni al tronco del árbol? Pues es por demás. Entonces la respuesta corta es sí y no. ¿Podemos utilizar ojivas en el cañón de cualquier otro rifle? Sí. ¿Debemos utilizar ojivas en este cañón, este tipo de cañón? Sí podemos, no debemos. Ahí la respuesta va a depender de ustedes. ¿Debes de utilizar ojivas en este cañón si la precisión es buena? Sí, adelante. ¿Debes utilizar ojivas en este cañón si la precisión es muy mala? Pues obviamente no. La otra pregunta, ¿daña el cañón de mi rifle si utilizo estas ojivas? La respuesta corta es no, no lo va a dañar. La otra respuesta sería sí, sí lo daña, como todo tipo de metal con fricción tiene desgaste. Sí lo puede llegar a dañar, pero muchísimo más después, ¿verdad? O sea, tirando miles y miles de rondas. Yo con este rifle he disparado fácil, unos 1300, 1400 rondas de ojivas de estas, de 21 granos. De ahí las dejé de utilizar y pasé a los diablos y créanme que no noté ningún cambio. El cambio es nulo o imperceptible. Eso quiere decir que puedo tirar todavía unas 1500, otras 2000, 5000, 10000, 15000, hasta que yo note que ya tiene un desgaste. Bueno, pero obviamente, mientras le hacemos el mantenimiento a nuestros cañones, eso no le afecta en un mayor porcentaje, ¿verdad? Yo les estoy dando estos datos con base a mis experiencias, a mis opiniones. Ya ustedes deciden si se basan a lo que yo les estoy diciendo o se pueden basar con más personas, quizás expertos, etcétera. Con expertos, ¿verdad? Yo no soy un experto, simplemente yo les estoy dando mis opiniones acerca de disparar ojivas en cañones que no están diseñados para tirar ojivas. Entonces, esa es lo que yo les estoy dando a conocer bajo mis experiencias. Entonces, lo resumo. ¿Podemos tirar ojivas? Sí, claro que sí, podemos tirar ojivas. Mientras sean ojivas de estas, miren. Mientras sean ojivas cortitas, hay unas de las NSA de 17 granos que es muy cortitita. O sea, adelante, puedes tirar. Claro, no podemos tirar ojivas que sean muchísimo más grandes, de 30 granos, 36, 38 granos. O sea, que son ojivas demasiado grandes. El cañón va a tener muchísima fricción. Ese sí no lo podemos utilizar, o al menos yo no lo recomiendo. Yo no recomiendo utilizar ojivas así de ese tamaño para un cañón que no está diseñado para tirar ojivas. Ahí sí no lo recomiendo. Entonces, si quieren tirar ojivas, utilicen ojivas máximo de unos 21 granos. Por ejemplo, estos demoledor son muy buenos, la verdad, son muy buenos. Los combate ya son un poquito más pesados, pero en este cañón no les sirven. ¿Por qué? Porque no los tira con precisión. De ahí, estos pues simplemente son diablos, pero grandotes. no sé si son considerados ojivas.
Ya de ahí pueden variar. Si de plano no les queda, digamos que esa, esa intuición de utilizar ojivas, pues no las utilicen, ¿verdad? Siempre utilicen diábolos. Entonces, por eso no hay ningún problema. Pero si quieren tener la experiencia de tirar ojivas, que es una diferencia bastante grande en tirar diábolos, pues adelante, pueden tirar ojivas, pueden comprobar cómo les va con su cañón, pueden comprobar la precisión, pueden comprobarlas en cacería y listo. Entonces, esta es mi conclusión. Ya ustedes, ya va a partir de, depende de ustedes de cómo lo interpreten, ¿verdad? Como les digo, es mi opinión y si hay otras opiniones diferentes, pues adelante, ¿verdad? Aquí la experiencia es lo que habla y lo demás, pues ya las conclusiones que se saquen son de ustedes. Entonces por ahí dejen en los comentarios si tienen algunas otras dudas, si quieren que haga otro tipo de video, etcétera. Entonces nos vemos en otro video.